Santi Domènech. Rosa Díez, bienvenida a Notas de Moleskine. Encantada. En la cuenta atrás a las elecciones generales del 23J, las encuestas nos indican que podría haber un cambio de gobierno y algunos analistas hablan de una tendencia de nuevo al bipartidismo. ¿Cómo observa usted este escenario? Bueno, me parece que lo más significativo de lo que puede ocurrir el 23 de julio, lo más significativo y a mi juicio lo más importante, no es tanto que se produzca o no una apuesta, como señalas, por el bipartidismo, que yo creo que eso está lejos de que se produzca en España. Hay multitud de partidos políticos, muchos partidos políticos, más que los que había en tiempos pasados, y todos ellos van a tener representación parlamentaria. Y yo creo que lo más significativo de estas elecciones es que es bastante posible que haya un cambio de ciclo, en el sentido de un cambio de políticas, y que nos encontremos en algo que no ha sido habitual en España, que es que de verdad haya una alternativa, no una mera alternancia al gobierno actual, ¿no? Creo que lo que está en el horizonte es que esa etapa de un gobierno en el que se unen determinados grupos políticos, un número de ellos, y con alianzas externas pero permanentes, se apuesta por la ruptura de lo que fue la transición. Creo que esa es una época que toca su fin, y ojalá sea así, pero a mí me parece que eso es más que la alternancia, porque es verdaderamente una estrategia de recuperación de los consensos básicos que nos permitieron construir la democracia. Creo que eso es lo que viene. Usted ha sido una firme defensora de la ruptura del bipartidismo y del diálogo entre formaciones de distintas ideologías. Lo cierto es que venimos de años de fragmentación política, de coaliciones, de pactos, pero fuertemente marcados por un clima de inestabilidad. ¿Qué es lo que falla, en su opinión? Pero es que fíjate, en España se ha roto el bipartidismo, por así decir, en el sentido de que ya no hay solamente dos partidos políticos con opciones a gobernar, en fin, y a acordar entre ellos, pero lo que no se ha roto, sino que se ha enquistado, que es mucho peor que el bipartidismo desde el punto de vista, es la confrontación entre bloques. Es que hay bloques férreos, digamos, que funcionan como si fueran dos partidos solos. Realmente el bloque de apoyo al gobierno de España, en fin, no sé qué diferencia hay entre que gobierne un partido con mayoría absoluta, más allá de las distintos cruces y de las debilidades aparentes de cada uno de los partidos que conforman ese bloque, o de las cesiones que unos y otros tienen que hacer permanentemente para mantener el bloque. Pero es un bloque de confrontación. El pluralismo no es lo mismo que la melee que tenemos en este momento. En fin, muchos partidos pueden ser muy buenos o muy malos, o sea, no depende de cuántos sean, sino de las consecuencias de sus actos, las consecuencias para los españoles que lo están, no para ellos mismos. Permíteme preguntarle, ¿con qué partido de los que se presentan a estas elecciones siente hoy mayor afinidad? Publicando un libro titulado Caudillo Sánchez, deduzco que el PSOE no está entre sus papeletas, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece que el reto que tenemos los españoles en este momento es librarnos de Sánchez. Eso es lo primero. Y lo después, pues, es secundario, en el sentido de que de todo lo demás se debe discutir, y sobre todo lo demás hay que ser exigentes. Pero me parece que el reto que tiene España en este momento es librarse de Sánchez y de toda su tropa, no por una animadversión hacia la persona, sino por las consecuencias nefastas para España de sus políticas. No solo ni principalmente de las políticas económicas, que son las que nos afectan cada día y las que cada español ve en su bolsillo cuando va a la compra, cuando paga los recibos de la luz, cuando tiene que comprar la ropa para el colegio de los niños, o sea, permanentemente. No son solo las condiciones económicas nefastas que ha producido este gobierno, sino esa confrontación de la que te hablaba antes entre españoles. Ideológicamente, ¿qué queda y qué ha desaparecido de aquí a Rosa Díez, militante del PSOE? Pues yo creo que, en fin, de aquella Rosa Díez está lo esencial. Creo que estas cosas que hoy estoy defendiendo, así en esta conversación que tengo contigo, si uno repasa la hemeroteca, que es la suerte que tenemos en este momento, pues con palabras muy similares a estas, durante toda mi vida he venido defendiendo lo mismo: la libertad y la igualdad. Y he venido atacando a quien a mi juicio lo ponía en riesgo o las atacaba claramente. Creo que en eso sigo estando. Naturalmente tengo la suerte
bueno, la suerte y el lujo, si quieres, ¿no? De no haber nacido oveja, ¿no? Y por tanto de haber podido evolucionar y de haber aprendido a lo largo de mi vida y a lo largo de mi historia, pero sustancialmente, desde el punto de vista de las cuestiones más importantes, la lucha por la libertad y por la igualdad y por construir la democracia y por vivir en una sociedad plural, pues es lo que ha marcado mi vida. Si he defendido el pluralismo político en una parte de España en la que por defenderlo te asesinaban, ¿cómo no lo voy a defender ahora en el conjunto de España, cuando tenemos un gobierno dedicado a todo lo contrario, a quebrar el pluralismo político y a ideologizar hasta tal extremo la convivencia que los adversarios los ha convertido en enemigos? Por primera vez en 15 años no está previsto que un partido autodeclarado de centro obtenga representación en el Congreso. ¿Le preocupa esto? ¿Podemos certificar que estas formaciones no calan en España, salvo en episodios puntuales como en la transición, con un CD o en crisis del bipartidismo con UPyD o Ciudadanos? Pues fíjate que yo, cuando pusimos en marcha UPyD, que ya sabes que nosotros lo definíamos como un partido transversal, había gente que nos decía, bueno, pero entonces vosotros sois de centro, o no queréis decir lo que sois porque sois de centro. Bueno, yo siempre decía entonces ¿qué es el centro? Es que el centro es la nada, ¿no? Desde el punto de vista ideológico. ¿Es el centro la capacidad para entenderse con unos o con otros? Eso no es el centro, eso es la democracia pura, ¿no? Quiere decir que eso no, o sea, ser ideológicamente, ¿qué es el centro? De verdad que no lo entiendo, o sea, porque es el centro el Partido Nacionalista Vasco, que a lo largo de la historia se ha entendido con gobiernos de derechas y con gobiernos de izquierdas. No, el PNV es un partido populista y de derechas que, bueno, ha jugado y ha equilibrado y ha buscado y ha sacado todo lo que ha podido, pero en fin, como te digo, yo no sé muy bien lo que es el centro ideológico. Y esto de que por primera vez no hay un partido que pueda o que pueda hacer ese juego, bueno, también es consecuencia de eso que estábamos hablando antes, ¿no? De que se ha extremado tanto, se ha radicalizado tanto la vida política que la gente pues casi que te obligan a estar o conmigo o frente a mí. Cuando era una cría, jovencita y estaba dando mis primeros pasos en política, quizá por mi tradición familiar o tal, pues yo pensaba que todo lo bueno y por tanto todo lo progresista, en el sentido de que contribuye al progreso de los ciudadanos y de los países, venía de la izquierda. Hombre, ya he aprendido que no, aprendí rápidamente que no, que desde posiciones conservadoras se toman decisiones que son muy progresistas en el sentido de que contribuyen a ese progreso de la sociedad, o lo contrario, y que también desde posiciones de izquierda se hacen políticas que van en contra del progreso de la sociedad y de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, bueno, mente abierta. Esas formaciones que mencionábamos tienen en común, además de ciertos pilares ideológicos, un ambiente de crispación interna en sus últimas etapas. En el caso concreto de UPyD, ¿qué pasó exactamente aquellos días previos a su salida? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que hicimos un partido político porque llegamos a la conclusión de que hacía falta un partido que tomara de las solapas a los dirigentes conservadores, a los del PP y a los socialistas, a los del PSOE, y les obligara a comportarse, ¿no? Un partido que no tuviera complejos y que defendiera la libertad y la igualdad en toda España con una posición común. Bueno, llegamos a esa conclusión y hicimos UPyD y lo defendimos ante los ciudadanos y lo defendimos en las urnas y durante algún tiempo, porque duramos pues apenas 3 legislaturas, bueno, realmente con representación institucional en el Congreso un par de legislaturas. Bueno, pues los ciudadanos apoyaron esa posición. Hubo un momento en que dejaron de apoyarnos, es decir, dejaron de votarnos. No consideraron que éramos útiles. Y cuando no consideraron los ciudadanos que éramos útiles, como siempre pensamos que UPyD era, como debían de ser todos los partidos, algo meramente instrumental al servicio de los ciudadanos y no al servicio de mantenerse en el partido sea como sea, pues nos fuimos. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué, en fin, se produjo esa desafección, por así decir, entre los ciudadanos y el Partido Unión Progreso y Democracia? Pues sería más largo y posiblemente mucho más discutible, ¿no? Yo, en Los Aventureros Cuerdos, explico, ¿no?, que más allá de los errores que indudablemente cometeríamos desde UPyD, errores de gestión de nuestro propio partido, porque realmente las propuestas políticas que defendimos
hoy las alaba todo el mundo, o sea, que debían de ser estupendas, porque los que nunca nos votaron o los que estaban muy en contra nuestro, digamos, desde un punto de vista mediático, pues de vez en cuando dicen, esta posición, esto, otro y tal, y lo alaban mucho. Bueno, pues más allá, insisto, de los errores de gestión de nuestro propio partido que nosotros cometimos, creo que también hubo intereses exógenos, ¿no? Y hablo en el libro de los que dirigen el país desde los despachos del Alto de la Torre. Yo creo que en algún momento fuimos incómodos para quienes mandan, ¿no? ¿Se plantea volver a la política? A la política institucional, no. A la política sí, porque esto que estamos haciendo, vamos, de la política no me he ido, porque esto que estamos haciendo es política pura y dura. De la política como ciudadana que actúa y que opina y que se preocupa y que escribe y que, bueno, pues de esa no me he ido ni me iré mientras siga siendo, en fin, Rosa Díez, mientras siga viviendo, ¿no? Mientras siga siendo capaz. Pues Rosa Díez, muchas gracias por atendernos. A vosotros, a ti. Un placer. Venga. Santi Domènech.